Cuba ahora, así está la calle Infanta en La Habana. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Como se pueden dar cuenta, desde aquí, desde la esquina de 23 e Infanta, comenzamos un nuevo recorrido y un nuevo video en el canal. Espero que les guste. Hoy, como pueden estar viendo en el título y como les acabo de informar, vamos a hacer un pequeño recorrido, bueno, un pequeño no, un recorrido extenso por toda la calzada de Infanta. Por así decirlo, comienza aquí en 23 y con lo primero que nos tropezamos es con la heladería Bim Bom, que quisiera haber entrado para grabárselas, pero está cerrada. Antes de adentrarnos como tal en toda la calzada de Infanta, quería mostrarles estas maravillosas vistas que tenemos hoy de el glorioso malecón. De esta manera, demos inicio al video y espero que les guste. Entonces, en esta primera parte, si se escucha con un poco de aire, discúlpenme que estamos pegados al malecón, pero bueno, no importa, no pasa nada. En esta primera parte sí no hay mucho para mostrar, pero bueno, hay una cantidad de carros parqueados aquí, no sé quiénes son esos carros. Era importante comenzar el recorrido desde aquí abajo. La calle Infanta, calzada de Infanta o calzada de la Infanta, cuyo nombre es, aunque poquísimos lo conozcan, Avenida del Presidente de Menocal, se extiende de norte a sur desde la calle 23 en El Vedado hasta la esquina de Texas, donde se encuentra con la calzada del Cerro, la calzada de 10 de octubre y la calle Monte. Además de 23, Monte y las calzadas del Cerro y de 10 de octubre, la calle Infanta se cruza con otros importantes ejes viales de la capital, como es el caso de San Lázaro, Zanja, Carlos III, Ayestarán y Manglar. Bueno, aquí ya nos vamos tropezando con cosas importantes de esta calzada, como por ejemplo Radio Progreso. Ahora, frente por frente a Radio Progreso, nos tropezamos con el cabaret Las Vegas. Vaya, desde mi opinión, yo creo que viene siendo como el cabaret más importante así respecto al transformismo, o lo que ustedes conocen como drag queens en otras partes del mundo, que vienen aquí los transformistas a hacer su show. Miren la pancarta ahí. Hasta la década de 1960 tuvo la calle Infanta un marcado carácter comercial e industrial, que ha ido menguando a consecuencia de los procesos de desindustrialización y restricción de la oferta que ha sufrido periódicamente La Habana. En la actualidad, muchos de los antiguos comercios e industrias que antaño existieron en la calle han sido reconvertidos a viviendas. Recibió la calle su nombre en honor a la infanta Isabel, hija de Fernando VII y María Cristina, que después reinara en España con el nombre de Isabel II. Que déjenme contarles que tanto el rey Felón Fernando como su hija, la reina castiza Isabel, tuvieron monumentos en La Habana que fueron defenestrados durante la República. Bueno, ya en esta parte de la calzada hay como un poco más de vida, no esa parte que dejamos que literalmente vienen siendo como centros de trabajo, bueno, el cabaret, el Progreso, el edificio como tal, pero bueno, ya como que pasamos esa primera parte que colinda con El Vedado de forma general. Ven aquí el Parque de los Mártires. Si vieron mis videos anteriores de recorridos de las calles y tal, sabrán que ya nos detuvimos en esta zona en específico, así que no me voy a detener mucho. Y los que no vieron ese video, voy a poner el link en las tarjetas de información y en la descripción para que después los puedan ver. Porque caminamos todo San Lázaro, caminamos varias calles de Centro Habana en ese video. Y bueno, ya hemos hecho bastantes videos de Centro Habana. Este es el famoso Vicky. Esto es dulcería, restaurante. Bueno, prácticamente ocupa casi una cuadra entera. Miren las colas que se hacen aquí. Esta vez es la cola para la dulcería. Para el restaurante no tanto, pues no hay mucho dinero para sentarse a comer. Pero para la dulcería, ¿saben? Como yo les he dicho en muchos videos, al cubano le gusta siempre comerse un dulcecito. Entonces esa cola, estaba mirando, era para la dulcería. Me hubiera gustado haber entrado, pero por lo que veo está en reparación. Es esta iglesia. No tengo. Esta iglesia tiene como nombre la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Como pueden ver, ponen aquí como los cines, ¿saben? En plan de que esté en reparación. Voy a llegarme a preguntar a ver si puedo entrar, pero casi siempre cuando sucede eso es difícil que se pueda entrar y disfrutar de la iglesia. Pero bueno, antes de continuar, quiero mostrarles lo que hemos dejado atrás. Una vista muy panorámica, muy cubana, muy habanera. Y con esto vamos a continuar nuestro recorrido. Miren aquí el multicine Infanta, que no sé si está funcionando. Aquí hay una parada que por aquí pasa el P1. Según el erudito Manuel Pérez Beato, antes de llamarse Infanta, la calle fue conocida como calle del Pontón
o calle de los Pontones y posteriormente calzada de Carraguao. Curiosamente, la calle Infanta era la única de las calles importantes de La Habana cuya numeración corría de sur a norte y no a la inversa como lo era lo usual en el resto de la ciudad, por lo que los primeros números correspondían a las inmediaciones de la esquina de Texas y los últimos a los inmuebles cercanos a la avenida de Washington. El orden de los números se invirtió con la renumeración efectuada en los años 1936 a 1937. Algunas fuentes apuntan de forma errónea que la calle Infanta recibió ese nombre en honor a otra infanta, Eulalia, quien llegó a La Habana en visita oficial el 8 de mayo de 1893, en compañía de su esposo Antonio de Orleans. Indiscutiblemente, cuando uno pasa por estas zonas de la ciudad, hay que pasar, ¿saben?, por la parte de la calle y no por debajo de los techos de estos edificios, porque además de que están deteriorados la mayoría, la gente desde los balcones empieza a lavar, empieza a botar agua, cualquier tipo de cosa. Ahora mismo a mí me acaban de caer 3 gotas de agua en la cabeza, que vete tú a saber si es agua de una lavadora, orine, agua sucia de limpiar, ni idea. Entonces seguimos, miren los galleteros, eso es común casi en muchos lugares de la ciudad. Y me estoy fijando que aquí, no sé si esto será una TRD, hay una cola inmensa, pero inmensa, vete tú a saber qué habrán sacado ahí. Y la cola continúa en esta parte. Miren, aquí cuando yo venía a la universidad era donde esperaba el P1, ¿sabes? El bus para venir a la casa. Y bueno, te pueden dar cuenta que hay como un escaloncito donde la gente se sienta, porque después de estar esperando tanto tiempo la guagua, que los pies duelen, créanme. Entonces estamos llegando ya a la intersección de Infanta con Carlos III y ahí estarán, que de hecho quiero hacer este mismo recorrido por la calzada de Estarán. Si les parece bien la idea, comenten. Y aclararles que en esta zona también nos detuvimos bastante en otro video que lo voy a estar poniendo por todos lados también para que lo disfruten, pero tampoco pensamos detenernos mucho acá. Lo impresionante de esta calzada es que conecta alrededor de 3 municipios, dígase Vedado, Centro Habana y El Cerro, que es donde vamos a terminar justamente en la esquina de Texas. Esta zona en específico me trae muchos recuerdos cuando yo estaba en la universidad, sobre todo porque venía aquí a tomar guarapo. Déjenme ver si me tomo un vaso y hago un receso porque falta la mitad del camino. Gente, me refresqué bastante con ese guarapo. Ya no te lo dan sin hielo, ya el guarapo no es lo mismo de antes, pero bueno, y para colmo cuesta 15 pesos. El guarapo yo recuerdo que costaba 1 peso. Pero bueno, como ustedes saben, los tiempos han cambiado y ya los precios de absolutamente todo aquí en Cuba están por los cielos. Si me dio un aguacate en mi casa, 80 pesos el aguacate. Miren, a esto era lo que me refería en la parte, bueno, al principio del video, en los primeros minutos. Que de ahí abajo, de arriba de los balcones cae cualquier cosa. Aquí les muestro otra cosa por la cual me interesaba venir a grabarles la calzada de Infanta. Estas ruinas que están viendo acá vienen siendo como las ruinas de una antigua fábrica de chocolate de la marca Estrella, una marca muy reconocida aquí en Cuba. Y bueno, esto es lo que queda. La fábrica de chocolate en La Habana, donde varias generaciones de habaneros exaltaron a la fábrica de la Estrella como el palacio de las ilusiones de su niñez. Ahí se producían los más famosos chocolates, galletas, dulces y caramelos que los niños deseaban llevarse a sus exigentes y golosos paladares. Déjenme decirles que me quedé impactado con esos precios. Los aguacates, y vieron los chirriquiticos que están en 80, 90 pesos. Ya una mano de plátano te sale en 70 pesos, que de hecho déjenme decirles que no sé si es
que el precio varía en dependencia de la parte de la ciudad en la cual vivas. Pero he hablado con una amistad mía que vive en Miramar y me estaba contando que la mano de plátano allá estaba en 100 pesos. Una completa locura. El transporte que me mueve desde mi casa hasta esta zona, el P1, que de hecho creo que voy a tener que coger uno de regreso, pero como voy a terminar el recorrido en la esquina de Texas, ahí voy a tener que moverme hacia 10 de octubre, que es, vamos a decir, el municipio más cercano que me quede en esa zona, para poder coger algo de regreso. Bueno, aquí haciendo esquina, estamos ingresando a esta zona en específico que viene siendo como el casino deportivo, un lugar que siempre se ha caracterizado por tener muy buenas casas y ese tipo de cosas. Así que si les interesa un video sobre el barrio o sobre las calles, comenten. Aquí hay otro bimbón que no sé si realmente esté funcionando, veo gente haciendo cola ahí. Ojo, para que vean lo larga y extensa que viene siendo la calzada de Infanta. Ya estamos ya como tal, se puede decir, en el municipio del Cerro. Hacia allá, toda esa zona a mano izquierda es lo que se conoce como el Parque La Normal, que da a lo que es Cuatro Caminos, y por esta entrada se puede atravesar completamente hasta llegar al famoso Estadio Latinoamericano, que bueno, no sé si puedan ver por allá una partecita de, ¿saben?, de los carteles y tal. Déjenme decirles que en el momento de grabación de este video ya acá en Cuba hace como un ligero aire, y el cubano no pierde el tiempo para sacar, como decimos aquí, sus trapitos, porque al cubano le gusta, ¿saben?, la ropa de frío. Y bueno, hay gente que es friolenta y también se pone el abrigo, pero bueno, yo ahora mismo tengo un calor pero sí me gusta el frío. A los cubanos les gusta el frío, a pesar de que sea una temporada muy corta aquí en el país. Viene siendo por los meses de octubre hasta febrero, por ahí. En esos meses donde ocurre la temporada de frío. Y ya, ya todo lo demás, como el eslogan característico en algún momento de Cuba, es un eterno verano. Les cuento que desde la esquina de Texas se encuentra su tramo menos favorecido hasta el más desarrollado al conectar con la rampa. Existía un bodegón y el cine Valentino, siendo en ese lugar muy estrecha la avenida de una sola vía, lo que a menudo producía congestiones de tránsito. Justamente aquí en la esquina de Texas, donde se puede decir que muere e Infanta, vamos a estar concluyendo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un recorrido bastante extenso, que en el largo del video no lo parezca, pero sí, la calzada de Infanta es muy larga. Yo hago ejercicio con estos videos, se lo juro. Desde ya, dejen en los comentarios qué otros lugares de la ciudad les gustaría que estuviéramos visitando para próximos videos. Y feliz de tenerlos acá otro día más en el canal. Recuerden que los quiero muchísimo y hasta entonces, pura vida.